Hola, mi nombre es Dana Lomagno y soy la directora y coordinadora general de Academic Success, una academia especializada en la preparación de exámenes para admisiones internacionales. Y en este video te voy a contar específicamente sobre el curso de preparación para el GMAT Focus. Como posiblemente ya sepas, el examen de GMAT es el que te van a pedir si estás pensando aplicar a un programa de MBA o tal vez una maestría en finanzas o algún posgrado que esté relacionado con negocios o administración. Este examen, por supuesto, tiene distintos requisitos de puntaje según a la universidad y al programa al que estés aplicando. Hoy se considera un puntaje realmente alto cuando se supera el 645. Este 645 es lo que en la antigua escala del GMAT era el 700. No nos olvidemos que desde febrero del 2024 el examen del GMAT cambió y con este cambio también vino una nueva escala de puntajes. Pero esto no es todo. Por supuesto que un 645 es un puntaje bastante alto, pero me atrevo a decir que ya a partir de un 615, 625, estamos hablando de puntajes que son competitivos. Esto es lo que en la escala anterior era un 650, 680. Y por supuesto también te digo que hay muchas escuelas, hay un amplio rango de programas que también te admiten con notas que son un poco más bajas. Te diría que ya a partir de un 555 seguramente tenés un montón de programas a los cuales podés aplicar. Por supuesto, uno siempre aspira a sacarse el mejor puntaje posible, pero también tenés que tener en cuenta que la nota que obtengas en el examen del GMAT va a determinar en cierta medida el tipo de programa y escuela al que vos vayas a aplicar. Antes de contarte en más detalle en qué consiste el curso de preparación en Academic Success, quiero contarte sobre la estructura del examen. Lo primero que tenés que saber es que el examen es íntegramente de multiple choice. En ningún momento vas a tener que completar o producir algo. También quiero que sepas que el examen se hace en computadora y es adaptativo. ¿Qué significa esto último? Que el nivel de dificultad de los ejercicios dentro de cada una de las secciones va a ir aumentando en la medida que respondas correctamente. El examen consta de 3 grandes secciones, que son Verbal Reasoning, que contienen 2 tipos de ejercicios, Reading Comprehension y Critical Reasoning, Quantitative Reasoning, que es matemáticas y contiene el ejercicio de Problem Solving, y también la sección de Data Insights, que contiene 2 tipos de ejercicios, Data Sufficiency y los ejercicios de Integrated Reasoning. Visto de esta manera, parece que el examen tiene más contenido de matemáticas que de verbal. Sin embargo, no podemos dejar de lado que en el caso de los ejercicios de Integrated Reasoning, vas a tener que conjugar habilidades, tanto de quant como de verbal, con lo cual me atrevo a decir que prácticamente la cantidad de contenidos que pertenecen a quant y que pertenecen a verbal en el examen están bastante bien distribuidos entre todas las secciones. Vamos entonces ahora sí un poco más de lleno a lo que es el curso de preparación de Academic Success. Nuestra preparación está dividida en 2 grandes etapas. La primera etapa, que nosotros llamamos Stage 1, es la etapa donde vas a aprender toda la teoría, vas a ver cuáles son los distintos tipos de ejercicios. Por supuesto, también vas a tener un montón de práctica en estas semanas, pero por el momento no vamos a hacer foco en el tiempo de resolución. También vas a estar adquiriendo un montón de tips y truquitos para poder resolver cada uno de los ejercicios. Una vez que hayas finalizado con esta etapa, sí pasamos a la segunda parte de la preparación, que es lo que nosotros denominamos la etapa de consolidación o de los tests de práctica. En esta segunda etapa, que dura 6 semanas, vas a estar haciendo un total de 12 tests de GMAT completos distribuidos en 2 tests por semana, y el trabajo va a estar más bien focalizado en lo que es manejo del tiempo, que es clave para este examen, y también en lo que es error analysis. ¿Qué significa esto? Que vos todos los fines de semana en esta segunda etapa vas a hacer 2 tests de GMAT completos y luego en las clases de esa semana,
que siempre vas a tener una clase de verbal y una clase de quant, vas entonces a trabajar con los errores que hayas tenido en esos tests. Y esos errores pueden ser errores de teoría, errores de estrategia, mal manejo del tiempo. Por supuesto, eso puede variar. Y el objetivo es que vos, semana a semana, entonces puedas ir mejorando el puntaje, minimizando la cantidad de errores y también, por supuesto, que puedas tener un mejor manejo de tiempo de resolución de cada una de las secciones. Con respecto a la duración del curso, ten en cuenta que la preparación del GMAT te va a llevar entre 12 y 16 semanas. Y a lo largo de la preparación vas a tener siempre 2 clases por semana de 1 hora y media. Una clase de quant y una clase de verbal. En lo que es la primera etapa, vas a tener entonces 8 clases y 8 clases distribuidas idealmente en 8 semanas. Sin embargo, en esta primera etapa recomendamos que si podés adelantar alguna clase y alguna semana, en vez de hacer 2, haces 3 clases, mejor, porque eso te va a permitir llegar en mejores condiciones a la segunda etapa y te va a permitir tener un buen impulso con el estudio. Sí, en la segunda etapa, que son sí o sí 6 semanas y siempre, por supuesto, una clase y una clase, siempre 1 hora y media, no vamos a poder acortar mucho los tiempos porque no te olvides que en esta segunda etapa sí o sí vas a tener que completar 2 tests de GMAT por semana y eso te va a consumir por lo menos entre 5 y 6 horas. Con lo cual, de esta manera me atrevo a decir que la preparación idealmente la tenés que hacer en 14 semanas. Por supuesto, puede variar, pueden ser 12, pueden ser 16. No recomendamos que te extiendas mucho más de 16 semanas, porque obviamente a veces puedes tomarte vacaciones o tener que suspender alguna clase y el cronograma se puede mover un poco, pero recomendamos no tomarte mucho más de 16 semanas porque ya de esa manera la preparación deja de ser efectiva. Repasemos entonces, son 14 semanas de curso, que lo puedes hacer, lo puedes reducir a 12, lo puedes extender a 16 semanas, siempre clases de 1 hora y media, por lo menos 2 veces por semana, y en la primera etapa vas a tener 8 clases de verbal, 8 clases de quant, 8 semanas que podrías llegar a comprimir en 6, y en la segunda etapa vas a tener sí o sí 6 clases de verbal, 6 clases de quant distribuidas en 6 semanas, también siempre una clase y una clase de 1 hora y media. El curso en total tiene 42 horas y una pregunta que suelen hacerme los alumnos es ¿cuánto tiempo de estudio por fuera te va a llevar esta preparación? Ten en cuenta que más allá de las 42 horas totales de clases que vas a tener, nosotros calculamos que por fuera del curso te va a llevar entre 75 y 85 horas de estudio y de práctica. Por supuesto, esto distribuido a lo largo de las 14, 15, 16 semanas que te lleve la preparación y también teniendo en cuenta que en las primeras semanas vas a tener un montón de tarea, pero va a ser tarea que tal vez podés hacer distribuida en distintos momentos de la semana o distintos momentos del día. Sin embargo, tenés que tener en cuenta que en la segunda parte del curso sí o sí te tenés que sentar a hacer los test de práctica, que realmente esto es clave, te va a consumir posiblemente 3 horas de un día, 3 horas de otro día y no vas a poder hacerlo de manera entrecortada, pero realmente esta segunda etapa es la etapa clave que a vos te va a permitir llegar en buenas condiciones a rendir. Por eso también me atrevo a decir que una vez que hayas finalizado el curso, si hiciste todas las cosas bien, hiciste el paso a paso, hiciste las prácticas y te tomaste los tiempos para hacer todos los exámenes, estás en condiciones de ir a rendir. Más allá de que te puedes tomar tal vez 1, 2, 3 semanas para seguir estudiando, practicando, pero ya estarías en condiciones de ir a rendir el examen. Relacionado con esto, 2 preguntas que también me hacen muchas veces es, por un lado, si la preparación se puede hacer en menos tiempo. Yo te dije que nosotros calculamos que son por lo menos 12 semanas, como mucho 16, 17 semanas, ¿sí? Entre 3 y 4 meses, pero hay gente que espera hacerlo en un tiempo un poco más acotado. La realidad es que en las primeras semanas, si tenés la posibilidad de adelantar clases y los tiempos te dan para estudiar y hacer las tareas, podrías comprimir un poco
esas semanas y tal vez en vez de 12 lo podrías hacer en 10 semanas. Sin embargo, somos bien realistas en este aspecto y el tema es que uno necesita tiempo para asimilar los temas y también para hacer las prácticas. Entonces, preferible que uno ya desde el primer momento calcule que esta preparación no te va a llevar menos de 12 semanas en el mejor de los casos. Y otra pregunta que también suelen hacerme es qué pasa si ya hiciste una preparación. Muchas veces sucede que hay alumnos que hicieron una preparación previa, tal vez en otra institución o tal vez con alguna plataforma y que incluso han rendido el examen. Bueno, si ese es el caso, entonces nosotros analizamos la situación bien en detalle a través de un test de diagnóstico, a través de una entrevista con el alumno para evaluar exactamente en qué el alumno está fallando, cuáles son las habilidades sobre las que tiene que trabajar y en ese caso, por supuesto, de ser necesario, se puede armar un plan de trabajo especial y personalizado para ese alumno. Pero sí son casos muy puntuales que nosotros, por supuesto, no dejamos de evaluar. Con respecto a la modalidad, el curso que ofrecemos en Academic Success es un curso a distancia con clases sincrónicas, con profesores en vivo, en días y horarios a coordinar. Por supuesto, también todo el material de trabajo está incluido en la preparación. Una vez que el alumno va a empezar con la preparación, le vamos a habilitar un usuario y una contraseña para que acceda a nuestra plataforma donde va a tener las clases en vivo con cada uno de los profesores y donde también va a tener acceso a descargar todos los materiales de trabajo. En Academic Success contamos con un equipo de profesores especializados en cada una de las áreas y que por supuesto tienen una amplia experiencia y mucha trayectoria en la preparación de exámenes para ingresos a universidades en el exterior. Por supuesto, si tenés dudas, consultas, no dejes de contactarme. Te dejo abajo de este video todos nuestros canales de contacto y además te dejo varias preguntas frecuentes que tal vez te estás haciendo en este momento, donde también vas a encontrar un video con la respuesta. Éxitos con la preparación.